Familia cristiana, qué bueno verlos por este medio de nuevo. Mi nombre es Sebastián, hago parte de la Iglesia Familia Cristiana en Villavicencio y sean todos bienvenidos a este servicio online. Empezamos hace 8 días nuestra serie titulada Criando Hijos y hoy vamos a tener una excelente enseñanza de cómo criar a nuestros hijos de acuerdo con la disciplina que enseña la Biblia. Así que ahí donde está usted, póngase cómodo junto a su familia, junto a sus hijos, escriba lo que tenga que escribir, anote las ideas más importantes y juntos crezcamos espiritualmente como una familia que agrada a Dios. Comencemos por adorar al Señor por medio de las siguientes canciones.
conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré tu amor, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Siempre cantaré tu Bendiciones, qué bueno poder llegar a ustedes a través de estos medios y seguir hablando de familia. Recuerden que estamos hablando sobre el tema general criando hijos. La semana pasada hablamos sobre el valor, el significado que tiene el hecho de poder criar a nuestros hijos conforme al modelo bíblico y utilizamos algunos textos
para describir cuáles son las indicaciones que Dios nos da en su palabra para la crianza correcta de nuestros hijos. Hoy hablaremos sobre la disciplina. Es por eso que he titulado esta enseñanza Disciplinar o no disciplinar. Esa es la cuestión. Porque es que definitivamente si hay vacíos dentro de la crianza es por el exceso de la disciplina, la corrección, los castigos o por la escasez de la misma. Por eso vamos a hablar un poco hoy sobre el balance correcto, sobre disciplinar, pero también hablar un poco sobre todo lo que los padres deben hacer para expresar continuamente su amor y su afecto a los hijos sin faltar a ninguna de las dos realidades. Quiero comenzar leyéndoles un texto bíblico, está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12, y leeremos el versículo 26. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y leeremos también el versículo 26. La Biblia dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vale la pena en este día hablar un poco sobre el paralelo entre las dos formas de crianzas entre estos personajes. La historia bíblica que narra este texto, todo lo que nos ofrece como orientación, nos dice de un caso específico de la falta de disciplina y por otro lado, la correcta disciplina. Es que definitivamente es un tema muy álgido en medio nuestro. De verdad que tenemos muchos problemas en medio de nuestra sociedad y en el seno de cada familia con respecto a la forma en que se implementa la disciplina y por consiguiente las correcciones, los castigos. En ocasiones se castiga hasta el maltrato físico. Por supuesto, no estamos de acuerdo con eso. No aplaudimos, no celebramos el hecho de que algunos padres maltraten, golpeen, ridiculicen y otras cosas a sus hijos para intentar implementar un castigo. Pero tampoco estamos de acuerdo con aquellos que en una actitud un poco indiferente se niegan a propinarle a sus hijos una disciplina, una corrección o incluso un castigo físico por temores mal infundados, por algunos errores con respecto al concepto de lo que es castigar a un hijo y disciplinarlo. Yo quisiera invitarle a pensar por un momento, para comenzar, en algunas cosas que influyen en el comportamiento de sus hijos y de los míos y cómo todo esto está trabajando en pro de dañar, de pervertir, de desviar la buena formación de sus hijos y convertirlos en niños difíciles, rebeldes, problemáticos y por consiguiente para el futuro en niños que no van a ser jóvenes que ayuden, que sumen, que sirvan a la sociedad, sino que serán un problema. Es que definitivamente no disciplinar genera todo tipo de consecuencias. En cambio, disciplinar, corregir correctamente a los hijos, trae consigo una serie de bendiciones y es de lo que hablaremos un poco hoy. Quiero mostrarles por un instante algunas realidades que enfrentan sus hijos y los míos. Y con base en ello, tomemos decisiones de cómo vamos a decidir, qué vamos a hacer con respecto a cómo formar a nuestros hijos en medio de una sociedad, repito, pervertida, afectada por tanta maldad y tantas cosas que no construyen, sino que destruyen. Por ejemplo, por un instante mire conmigo, ¿qué es lo que escuchan nuestros hijos? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. Y nace un borracho. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Ahora, por favor, observe qué es lo que miran nuestros hijos.
A veces vuela la vida sin dar. Ahora, por un instante, mire todas las cosas que viven nuestros hijos en su diario vivir, en sus días normales. Todas aquellas cosas que pueden ocurrirle a nuestros hijos. Quiero hablarles de una verdad central de esta enseñanza en el día de hoy. Es muy corta, por favor, guárdela en su corazón, si quiere tome nota de ella. El futuro de nuestros hijos está definido por la disciplina que implementemos en su crianza. Quiero repetírsela. El futuro de nuestros hijos está definido por la disciplina que implementemos en su crianza. Por supuesto, entendemos que Dios hace su voluntad y está haciendo día a día el cumplimiento de sus propósitos y sus planes, pero en el plano humano tenemos responsabilidades muy serias y es justamente el acto de disciplinar y con ello corregir a nuestros hijos lo que hará que nuestros hijos sean lo que deben ser conforme a las verdades de Dios. Comencemos hablando un poco de la historia que les estaba leyendo al iniciar. Elí era un gran sacerdote, y digo gran por la situación religiosa y cultural del momento. Era el hombre llamado por Dios a representar las verdades espirituales para un pueblo que con facilidad se desviaba de la verdad de Dios. El problema de Elí era que por su ocupación sacerdotal, acertada o no, cual fuera la condición, estaba acompañado por una familia, su familia, de la que hacían parte sus hijos, muchachos que estaban totalmente desviados de la verdad de Dios. Estaban esos muchachos sumergidos en el pecado, la maldad, en el mal ejemplo para otros, y todo esto se hizo realidad producto de la mala crianza que el sacerdote Elí, el hombre de Dios, el hombre llamado a ser testimonio, había implementado para sus hijos. Y todo eso da como resultado una serie de consecuencias catastróficas. Y lo digo así porque si hay algo que trae problemas a una familia, a una sociedad, es que nuestros hijos no sean correctamente orientados para que con el desarrollo de sus vidas, cuando el tiempo avance, por supuesto, sean las personas que deben ser. Si no se orientan bien, vendrán a ser en el futuro los delincuentes, los tramposos, los ladrones y todo lo que usted pueda imaginarse con respecto a personas que no tuvieron una correcta formación. Pues bien, quiero hablarles de estas personas, de los hijos de Elí y de las consecuencias de una mala disciplina. Pero simultáneamente en el relato bíblico, usted encuentra que también aparece Samuel, un niño que creció en el templo, se formó también como sacerdote y lo que hizo evidente a diario fue la correcta crianza de sus padres. No es una casualidad que el texto bíblico contraste las dos situaciones. Por un lado, un padre con hijos rebeldes y pecadores, y por otro lado, unos padres con un hijo completamente bien formado, bien criado, bajo la disciplina y la corrección correcta. De eso quiero hablarles hoy. Por favor, escriba en primer lugar las consecuencias de no disciplinar a los hijos. Veamos entonces en primer lugar las consecuencias de no disciplinar a los hijos. Y es que definitivamente hay una cantidad de consecuencias y quiero leerlas haciendo una pequeña exposición del texto que hemos mencionado, pero iniciemos en el capítulo 3, versículo 13. Repito, capítulo 3, versículo 13, recuerde que estamos leyendo en el primer libro de Samuel y estamos hablando de la historia de los hijos de Elí y por supuesto de Samuel. Mire lo que le dice Dios a la familia de Elí y al pueblo en general. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, se está refiriendo de Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y luego está la expresión, la evidencia del error de Elí. Y él no los ha estorbado.
Repito, sus hijos han blasfemado a Dios y Él, el Padre, no los ha estorbado. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el valor que tiene que como padres estorbemos el pecado de nuestros hijos. Y queda claro aquí que lo que Dios está diciendo es: voy a traer juicio y castigo sobre esta familia, sobre esta casa sacerdotal, por no estorbar, por no corregir, por no disciplinar correctamente a sus hijos. Voy a hablarles de 5 consecuencias de no disciplinar a nuestros hijos. La primera, versículo 12. Lea conmigo, por favor. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Cuando no hay disciplina, una de las consecuencias, letra A, el pecado. Cuando no hay corrección, el pecado abunda en los hijos. Cuando no hay alguien que les haga ver su error, su maldad, su problema, habrá una inclinación permanente en el corazón de estos niños, luego adolescentes y posteriormente jóvenes, a lo malo, al pecado. Y por supuesto, en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, apartada de Dios, distante del Señor, habrá hambre y más hambre por más cosas malas. Cuando eso comienza a ocurrir, ya las primeras cosas que se hacían no satisfacen, entonces se dará pasos agigantados a cosas aún más malas. Entonces, si no hay un padre, no hay una madre que corrija, que discipline, más y más será el pecado de estos muchachos. B, mire lo que dice el versículo 12. Y no tenían conocimiento de Jehová. Una de las más serias consecuencias de la falta de disciplina y corrección en casa para los hijos es que esto genera que los hijos no conozcan realmente a Dios. Y quiero hacerles ver algo en la historia que se nos presenta. Estos muchachos eran hijos de un sacerdote. Ellos mismos tenían un rol sacerdotal en medio de la congregación. No es que no supieran de Dios. Seguramente tenían mucha información de Dios. Seguramente habían leído mucho de Dios. Seguramente sabían la historia hasta ese momento de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel por la tradición oral y todo el reconocimiento de esas verdades. Ellos sabían de Dios. Entonces, cuando dice aquí la palabra que ellos desconocían a Dios, se refiere a que aunque sabían de Dios, no tenían un conocimiento íntimo de Dios. No conocían realmente a la persona de nuestro Señor. La verdad de saber, conocer y amar a Dios. No había intimidad con Dios. Y puede ser la situación de muchos de nuestros hijos. Y hago un llamado en este momento a todos los padres cristianos que asisten a una iglesia seguramente, que se congregan, que por esos tiempos de pandemia han estado siguiéndonos por redes o siguiendo otros predicadores. Yo les pregunto por sus hijos. Usted conoce a Dios, pero ¿está convencido que su hijo, que su hija conoce a Dios? ¿O será que solamente ellos saben de Dios? Pueden recitarte versículos de memoria, pueden saber todos los libros de la Biblia, pueden cantar coros con nosotros, pero te pregunto, ¿conocen realmente al Señor? ¿Conocen a Jesucristo como el Salvador? ¿Conocen al Hijo de Dios como el Redentor de su alma? ¿Tienen el conocimiento de lo que es un genuino arrepentimiento y con ello un acercamiento verdadero al Dios que los creó? De eso les estoy hablando. Estos muchachos, aunque estaban en el templo, oficiaban en el templo, no conocían a Dios como correspondía. Tercera consecuencia de no disciplinar a nuestros hijos, versículo 16 y 17, y esto es realmente escandaloso. Dice la palabra, estamos leyendo en el primer libro de Samuel 2:16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ellos tenían derecho a sustraer carne de las ofrendas que traían en especie, porque era parte del sostenimiento sacerdotal. Pero estos muchachos no ejercían, no daban paso al protocolo normal, sino que ellos
imponían sus normas y robaban carne, la sustraían como ellos querían para satisfacer su hambre. Y el 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había abuso por parte de ellos, trampa, había fraude. Una de las consecuencias de no disciplinar es el fraude y la trampa. Si no corregimos a nuestros niños desde pequeños, cuando se llevan la moneda, cuando reciben un cambio que le den en la tienda y abusen y se queden callados porque les dieron de más, y en la casa les celebramos que, qué niño tan despierto, tan vivo, dicen algunos. Cuando no les enseñamos a devolver lo que se trajeron del supermercado a escondidas, cuando no les enseñamos a devolver la pelota que se trajeron del amigo sin que se dieran cuenta, cuando no les enseñamos a devolver lo que se trajeron, cuando no les castigamos, no les disciplinamos por la falta de respeto a algún adulto o cosas por el estilo, estamos patrocinándoles la trampa y el fraude. La no disciplina produce como consecuencias que nuestros hijos comiencen a coger lo ajeno, a robarse y a buscar la manera de hacer trampas, a buscar la manera de evitar pagar, de hacer lo necesario con tal de ahorrarse unos pesos, y de ahí en adelante comience a hacer la lista de todo lo que puede pasar por no disciplinarlos a tiempo. Letra D. Otra consecuencia de no disciplinar a nuestros hijos, el desenfreno y la inmoralidad. El versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo, el papá, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos muchachos, aparte de todas sus malas acciones, habían caído en una altísima inmoralidad y estaban afectando completamente al pueblo. Y note lo que dice el versículo, Elí ya estaba viejo y escuchaba todo lo que los muchachos estaban haciendo. No disciplinar a nuestros hijos a tiempo trae desenfreno, trae inmoralidad. Usted y yo como padres debemos enfrentar la realidad de que nuestros hijos están sujetos a todo tipo de inmoralidad, y ahora aún más fuerte debido a todos los avances tecnológicos que mal utilizados son una puerta abierta a todo tipo de pecados y de problemas que atentan contra la moral de un muchacho, de una señorita. Antes se podía señalar a los varones como los únicos influenciados por estas cosas. Ahora es por igual. Ahora las niñas, los jovencitos, adolescentes, jóvenes, aún los adultos tienen problemas con enfrentar estas cosas y caen en vicios, en malas acciones que van acompañadas de mucha inmoralidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron la disciplina, la corrección a tiempo para poder enderezar sus pasos como correspondía. Por último, miren el triste final de una vida sin disciplina y sin corrección. El capítulo 4, versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. Se llamaban Ofni y Finés. Yo puse aquí como quinta consecuencia de no disciplinar, justamente eso, el fin. Qué triste final, el triste final de estos muchachos. Se cumplió lo que había dicho Dios. Dios había dicho, voy a traer consecuencias sobre la casa de Elí por el pecado de sus hijos, y tal cual ocurrió. Y lo más triste es que cuando le cuentan a Elí que sus hijos acaban de morir, él se desmaya y cae sobre su cuello y muere del golpe. Es decir, que el cumplimiento de lo que Dios dijo se dio a cabalidad. No solamente murieron los hijos, sino también él. Los hijos por su pecado y el padre por su irresponsabilidad a la hora de disciplinar y corregir a sus hijos. Estamos hablando de las consecuencias de no disciplinar a los niños, de no disciplinar a los adolescentes, de no disciplinar a los jóvenes, de no corregir todas esas acciones que están como consecuencia de una vida de pecado y que exige que los padres aparezcamos para enderezar y poner en orden todas aquellas cosas.
Le invito entonces a ver ahora lo contrario, las bendiciones de disciplinar a los hijos. Ponga como segundo punto, por favor, las bendiciones de disciplinar a los hijos. Y en torno a este punto, quiero leerle lo que dice el versículo 23 y 24 del capítulo 1 de este libro de Samuel, el primer libro que estamos leyendo. La Biblia dice, y Elcana, así se llamaba el papá de Samuel, su marido, hablando entonces con Ana, le respondió, haz lo que bien te parezca con respecto al proceso de crianza y de llevarlo al templo. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y escuchen esto, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Permítame mostrarle cómo en este texto y por consiguiente en el proceso de la historia que les estoy narrando, Elcana y Ana tenían un firme compromiso en la crianza de Samuel. La Biblia deja ver que los compromisos que ellos tenían de ir hasta el templo durante el año, las veces que debían ir, tenían que ser acompañados familiarmente, el grupo, el núcleo, y presentar ofrendas a Dios. Pero hubo un acuerdo entre Elcana y Ana que el niño no iría sino hasta cuando estuviera listo para ser dejado en el templo. ¿De qué estoy hablando? De que Ana y Elcana habían dedicado a Samuel a Dios. Quiere decir entonces que había un desprendimiento por parte de ellos, de su hijo, en el momento correcto, luego de criarlo, luego de formar hábitos, de establecer principios en su vida, y lo llevaron a vivir al templo con los sacerdotes. Había una entrega de ese niño al servicio de Dios, un acto familiar increíble, pues esa había sido la promesa de Ana y de Elcana para con Dios. Esto también hace evidente todas aquellas cosas magníficas que se dieron en la crianza del niño y que posteriormente afloraron en torno a su estilo de vida y todo lo que ocurrió en aquel lugar. Quiero hablarles de 4 cosas, 4 bendiciones de disciplinar correctamente a nuestros hijos, y retomamos otra vez el capítulo 2. En primer lugar, versículo 18. Miren lo que dice, y el joven Samuel, miren el contraste entre lo que estaba pasando con los hijos de Elí y ahora lo que pasa con Samuel, el hijo de Ana y de Elcana. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y luego dice, vestido de un efod de lino. Esa era la ocupación de Samuel. Estaba permanentemente ejerciendo su labor sacerdotal, sirviendo a Dios, sirviendo al pueblo, y su vestidura evidenciaba entonces ese papel ceremonial, solemne, sagrado, único que estaba ejerciendo ese muchacho. Se nota allí el respeto, se nota allí la honra y la dignidad con la que servía al Señor, totalmente contrario a lo que pasaba con los hijos de Elí. Letra A, primera bendición de disciplinar a nuestros hijos es desarrollar una vida que agrada a Dios. Cuando tú disciplinas correctamente a tu hijo o a tu hija, habrá en ellos interés por agradar a Dios, por servir a Dios. Noten esto, si nuestros hijos encuentran la posibilidad del respeto a la autoridad desde la casa, si les enseñamos el papel de servir a sus padres, el papel de servir a sus hermanos, a los demás, esa será la mejor escuela para que a futuro sirva a otros y principalmente sirva a Dios. Quiere decir que la casa, el hogar, la familia es ese lugar de formación, esa cuna, ese semillero, ese sitio de crecimiento para que nuestros hijos aprendan el valor de servir a Dios como corresponde. Segunda bendición de poder formar y disciplinar a nuestros hijos como corresponde. B, eso está en el versículo 19.
y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Dos verdades pequeñas quiero mencionar ahí. La primera, los padres iban al templo a adorar en el tiempo correcto, juntos, papá y mamá. Eso es un gran ejemplo para nosotros como padres. Y segundo, le llevaban el detalle a su hijo como parte de la expresión de afecto y cariño, y también como la forma de decirle: aquí estamos y estamos acompañándote y estamos vigilando el comportamiento tuyo y tu trabajo aquí en el templo. ¿Saben qué produce como bendición una vida disciplinada? Una vida que agrada a los papás, una vida que agrada a los padres. Cuando tú tienes un hijo que es cumplido, que es puntual, que es obediente, que es respetuoso, que es correcto en su forma de pensar y de decidir, que es aplicado en sus responsabilidades, en sus estudios, en las cosas que debe hacer, eso nos llena de orgullo, eso nos llena de alegría como padres. Nos infla, nos hace sentir amados, respetados, nos hace sentir bien, no nos avergüenza. La alegría de saber que tenemos hijos que responden. Pasa lo contrario cuando los hijos no actúan igual, por supuesto. Tercera bendición, versículos 20 y 21. Y Elí, el sumo sacerdote, actuando como correspondía, bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Los bendijo, les confesó con alegría que podían ser bendecidos por Dios, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Sabe qué hizo Ana? Entregó a su hijo a Dios como una ofrenda al Señor. Era su único hijo. Y el sacerdote Elí les dijo: ustedes van a tener más hijos. Y volvieron a casa y justamente tuvieron muchos hijos, y había bendición para ellos después de un periodo grande de tiempo donde Ana no podía tener hijos. Entonces, cuando un hijo es disciplinado, genera bendición. Cuando un hijo es corregido a tiempo, genera bendición a su casa, a su familia. Y esa es la tercera bendición, una vida que bendice a otros. Cuando tus hijos son disciplinados y corregidos como corresponde, esa vida correcta bendice a otras personas. Trae paz, trae alegrías, trae consuelo, trae fortaleza, da ejemplo. Una vida de un niño, de un adolescente correcto, inspira a otros. Y eso estamos buscando, debemos buscar con nuestros hijos, que inspiren a otros a amar y a servir al Señor. Y última de la lista, bendiciones de disciplinar a los hijos, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Me parece maravilloso poder decirles con mucha alegría que en la Biblia no se reserva nada, y con una frase tan concreta está diciendo: Samuel tenía un estilo de vida de la que Dios se agradaba por completo. Pero no solamente Dios, los que estaban con él, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, los que estudiaban con él, los que vivían con él, todos estaban aceptando a Samuel como lo que era. Había una increíble relación entre él y los que lo rodeaban. Lo admiraban, lo apreciaban, lo querían. Y les voy a decir, padres, madres, hijos que me están escuchando, todo esto como producto de una vida disciplinada, una vida correcta, una vida justa, una vida santa. Escriba como letra D, por favor: la bendición de un hijo disciplinado es que lleva una vida diferente. Un hijo disciplinado no hay que estar encima peleándole para que se levante en la mañana. No hay que estar peleándole en la noche para que se acueste.
No hay que estar peleándole para que coma o para que recoja los platos. No hay que estar encima exigiéndole que se bañe, que se cepille, que se peine, que se arregle, que su ropa sea decorosa. Una niña, una muchacha, una señorita disciplinada no tiene que estar encima del papá y la mamá diciéndole que se cambie esa falda que está usando o ese vestido o ese straple que está usando. No, la disciplina va acompañada de cordura, de pureza, de santidad. La corrección trae cosas buenas, hace que los hijos quieran agradar a sus padres. Repito, cuando yo disciplino correctamente a mis hijos, ellos quieren honrarnos con su comportamiento, quieren honrarnos con su forma de hablar, quieren honrarnos con su forma de pensar, quieren honrarnos con su forma de hacer las cosas, quieren parecerse a nosotros. Pero cuando no disciplinas a tus hijos, lo último que quieren tus hijos es parecerse a ti. Lo último que quieren es hacer lo que tú haces, seguir tu ejemplo, trabajar en lo que tú trabajas. No quieren, porque no encuentran en el papá, en la mamá, el ejemplo que deben seguir. Estoy hablándoles de la capacidad de formar a nuestros hijos bajo los parámetros correctos, con firmeza, también con amor, por supuesto, enseñándole la verdad de la corrección y la disciplina para que sean los hijos que deben ser. Por eso quiero terminar con este tercer punto y responder a la pregunta: ¿por qué disciplinar a los hijos? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué formar a Samuel como se formó? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Por qué yo debo criar a mis hijos así como están diciendo? ¿Por qué disciplinarlos? Y para ello voy a hacerle lectura de 6 textos bíblicos del libro de Proverbios y con ello invitarlo a ver cómo todo este libro hace un excelente panorama de las bendiciones, de las razones por las cuales debemos disciplinar a nuestros hijos. Entonces tenga su Biblia abierta ahí y vamos a leer juntos estos textos. Primero, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10, 1. ¿Por qué o cuáles son las razones para disciplinar a nuestros hijos? Se lo voy a leer. La Biblia dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 17, es decir, 17, 21. 17, 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. ¿Por qué disciplinar a nuestros hijos? Porque evita que los padres se entristezcan y se lamenten. ¿Por qué disciplinarlos? Porque si tú disciplinas, te evitas tristezas. Si tú omites un castigo o una disciplina cuando están pequeños, estás asegurando una tristeza para después. Ahora, capítulo 19, versículo 26. 19, 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Repito, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿Por qué debemos disciplinar a nuestros hijos? Porque si no lo hacemos, un día robarán, un día maltratarán a la mamá, un día nos avergonzarán, un día estaremos en la boca de los demás por el mal comportamiento de nuestros hijos, por no disciplinarlos cuando se robaron la moneda de 200, cuando se quedaron con el cambio de la tienda, cuando se trajeron lo que no debían traerse en la maleta. De eso estoy hablándoles. Ahora veamos en Proverbios 22, versículo 15. 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Repito, la necedad es algo que está fijo en el corazón de todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Pero mire lo que dice el versículo: mas la vara de la corrección la alejará de él. La terquedad, la necedad, las acciones incorrectas, esa costumbre de suponer que ellos tienen la razón y que los padres no, todo eso es algo que está en el muchacho por su naturaleza, por su juventud. Pero hay una forma de corregirlo y el versículo dice: la vara de la corrección
aleja esa necedad. ¿Sabe qué razón tenemos para disciplinar a nuestros hijos? Que la corrección y la disciplina saca la necedad de nuestros hijos, la rebeldía de ellos, la actitud terca de ellos. Ahora, capítulo 23, versículos 13 y 14. 13 y 14. Escuchen esto. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y por favor escúchenlo, lo librarás del Seol. Librarás su alma del infierno. ¿Sabe qué está haciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que cuando yo corrijo a mi hijo, lo castigo, lo disciplino, estoy ayudándole a mantenerse en el camino de Dios y por consiguiente ser librado del infierno. Miren el valor que la Biblia le entrega a que disciplinemos a nuestros hijos. ¿Quiere encontrar una razón de peso hoy de todo lo que yo he dicho hoy? Hágalo, porque eso tiene que ver con la salvación del alma de su hijo. Hágalo porque tiene que ver ello con una vida cristiana consistente, una vida espiritual correcta. Hágalo porque si usted corrige a su hijo, lo está ayudando a mantenerse en la iglesia, en el camino de Dios. Algunos padres pierden a sus hijos porque la deserción de adolescentes de la iglesia es muy alta. Eso está en todo lugar. Pero se preguntan, ¿por qué mi hijo no volvió? Porque le faltó disciplina en algunas cosas. Porque usted le permitió ganar espacio en algunas cosas. Porque le cedió terreno. Porque le permitió que hiciera lo que quisiera. Porque no lo corrigió a tiempo. Y ahora corregirlo es más complicado, es mucho más difícil. Una razón, porque evita que los hijos vayan al infierno. Dos más. Capítulo 29, versículo 15. 29, versículo 15. Mire lo que dice. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, es decir, el que no es disciplinado, avergonzará a su madre. ¿Qué trae la vara y la corrección? La disciplina y la corrección, sabiduría. Una razón para disciplinar a nuestros hijos es que la correcta disciplina, la correcta formación de nuestros hijos los hace sabios, entendidos, correctos en su manera de pensar. Y por último, el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sabe qué produce la disciplina de nuestros hijos? Nos da descanso y nos da alegría. Papá, mamá que me está escuchando, quiere que cuando sus hijos sean mayores, jóvenes, adultos, les traigan a ustedes paz, descanso, tranquilidad, consuelo, alegrías. Corríjalos hoy en día, disciplínelos, exíjales, póngales límites, haga cumplir la autoridad, haga que ellos obedezcan y seguramente veremos hijos formados correctamente. Yo quiero terminar diciéndoles que nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de hijo, formado correctamente, criado por sus padres y allá en la cruz, muriendo, llamó a su mamá y en un acto de amor le dio gracias por todo lo que hizo por él. Y llamó a su discípulo y le dijo, por favor, cuide a mi mamá, acompáñela. Y yo me imagino a María con mucho dolor, con mucha tristeza, pero orgullosa de que su hijo estaba dando su vida en la cruz por nosotros. ¿Quieren un ejemplo de un hijo correctamente criado? Miremos a Jesucristo, sigamos su ejemplo, un ejemplo de obediencia, de respeto, de amor por su familia, de amor por el necesitado, un ejemplo de compasión, un ejemplo de correctos modales, de amabilidad, de acciones santas y puras. De eso les estoy hablando. Un ejemplo de ser formado en la verdad de las Escrituras. Un ejemplo de caminar con Dios siempre, nunca pecó, porque sus padres tuvieron una muy buena influencia, disciplinaron y actuaron correctamente en la formación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por todos ustedes, orar por mi familia, por la suya y pedirle a Dios que nos permita ser padres que hagamos de nuestros hijos, hijos disciplinados y correctamente corregidos para que sean lo que deben ser. Padre bondadoso, gracias por los hijos que nos has dado. Tu palabra dice que son herencia, que son lo que tú en tu misericordia nos has dado como una forma de bendición. Gracias por nuestros hijos. Yo te pido, por favor, hagas de nosotros padres cada vez
más responsables en nuestro deber de disciplinar y corregir correctamente a nuestros hijos. Por favor, te pido con todo mi corazón en este día, ayúdanos a formar en disciplina y corrección a nuestros hijos, porque seguramente de eso depende mucho de su futuro. Gracias por nuestras hijas, por los hijos que hay, por los planes que tienes, por los nietos, por los sobrinos, por todos esos niños y adolescentes que se van formando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra gran familia, en la iglesia y en todos los que conocemos, para que por favor nos ayudes a hacer lo que debemos ser en calidad de mentores de todos ellos. Te pido tu ayuda, te pido tu bendición y protección para nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les agradezco muchísimo todo su tiempo. Recuerden que estamos aquí domingo tras domingo hablando de estos temas. El próximo domingo estaremos hablando sobre criar hijos para Dios. Criar hijos para Dios. No queremos criar hijos para el mundo, queremos criarlos para Dios. Y de eso estaremos hablando con la ayuda del Señor. Dios les bendiga mucho. Por favor, cuídense. No olviden que somos una gran familia cristiana. Qué excelente mensaje, criando a nuestros hijos bajo los parámetros de la disciplina que nos explica y que nos enseña la Biblia. Es una enseñanza vital para que nuestros muchachos, nuestros hijos, crezcan con unos principios sanos en medio de una sociedad bastante complicada. Iglesia Cristiana, familia cristiana en Villavicencio, familia cristiana en Acacias, les tenemos una excelente noticia. Empezamos con nuestros servicios presenciales. Nuestros auditorios ya están abiertos para todos ustedes los que quieran asistir. En Villavicencio nos estamos reuniendo a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. En Acacias los domingos a las 6 de la tarde. Al final de este video usted encontrará todas las redes sociales y los contactos necesarios para adquirir la instrucción para poder asistir a nuestros servicios presenciales, porque recuerde que debe inscribirse. Por último, les quiero recordar que su ofrenda es vital para nuestro crecimiento como iglesia, es vital para la expansión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, y lo seguimos haciendo con amor, con fervor, y por favor contamos con su ofrenda para que eso pueda seguirse llevando a cabo. Nos vemos dentro de 8 días por este mismo medio. Que Dios los bendiga.